Tardes con todos. Gracias, doctora Giselle, por estas palabras, por estos consejos al inicio de esta presentación, ¿no? Como ya lo dijo Sebastián, el día de hoy vamos a tocar el tema del ciclo ovárico, ciclo menstrual también. Y bueno, yo soy Víctor Daniel Acuña Alarcón, soy estudiante del quinto año y vamos a empezar. No tengo ningún problema con que interrumpa durante la presentación para cualquier pregunta. No sé si me va a ser posible ver si es que levantan su mano o escriban algún mensaje. Así que normal lo pueden, si es que es posible, pueden prender su micro y me interrumpen, no tengo ningún problema. Voy a apagar mi cámara para poder evitar alguna interferencia o algún enlentecimiento de la red, ¿vale? Ya, ahora sí, empezamos. Bien. Ok, como les había comentado, el día de hoy vamos a tocar el tema de ciclo ovárico y ciclo menstrual. Yo soy Víctor Acuña, como ya les había dicho también, y vamos a empezar esto, bueno, como corte comercial. Llega gracias a la Universidad de Histología y Desarrollo Embriológico Clínico, ¿no? Ok, el contenido de esta presentación va a ser, vamos a empezar con una parte introductoria. Esto va a ser como una película de suspenso porque vamos a empezar con una parte introductoria, luego vamos a hablar de algunas partes o de los tres puntos principales en este tema. Por cierto, Sebastián, cualquier cosa, por favor, si es que no se ve la pantalla o algo. Sí se está viendo ahorita ya, ¿no? Sí, sí se ve, Víctor. Ok, me interrumpes normal porque no voy a poder ver los mensajes ahorita. Ok, entonces, como les decía, vamos a empezar con una introducción, luego vamos a hablar del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, luego vamos a hablar propiamente del ciclo ovárico, del ciclo menstrual y finalmente una integración, ¿no? Es como le decía, va a ser como una película de suspenso porque al inicio vamos a estar como que todavía no entendiendo muy bien y al final tampoco, no mentira. Al final sí, ya vamos a integrar todo lo que vayamos conociendo de poquito a poquito y se va a integrar en una diapositiva que va a resumir todo. Entonces esa es la idea. Así que si no entienden nada al principio, bueno, no se preocupen, ya al final, ojalá que sí. Empezamos entonces. Como les dije, vamos a empezar con la parte introductoria. A ver, en esta parte es importante recordar que durante el tiempo de vida de una mujer vamos a encontrar una fase, una etapa donde la mujer va a ser, o bueno, va a tener su edad fértil, ¿no? Un momento, ya. Va a tener su edad fértil. Esta edad fértil corresponde en el inicio, en la pubertad, con la primera menstruación, con el primer ciclo menstrual, que vamos a darle el nombre de menarquia, ¿no? Como la primera menstruación, que aparece en una edad, bueno, aproximadamente de 14,5 años, con un margen de error, por supuesto. Durante todo este tiempo, hasta la menopausia, que transcurre aproximadamente entre los 51 y 52 años, vamos a distinguir la etapa fértil de la mujer, la edad fértil de la mujer, edad donde ya tiene la capacidad de reproducirse, ¿no? Entonces, esta etapa. Ahora, esta etapa es la que vamos a estudiar, pero la vamos a dividir en partes más pequeñas. Esas partes más pequeñas son partecitas que se van a ir repitiendo durante toda esta vida. Estos van a ser los ciclos, ¿no? Los ciclos menstruales, lo que coloquialmente le llamamos la menstruación, que vamos a darnos cuenta después que propiamente la menstruación no es todo el ciclo, sino que es específicamente una parte del ciclo, ¿ok? Y este ciclo es el que se va a repetir, más grande que la fase de menstruación, como les mencionaba, es el que se va a repetir desde que inicia la vida fértil de la mujer con la menarquía, en la pubertad, entre los 14,5 años, hasta la última menstruación, que va a ser la menopausia entre los 51 y 52 años. Durante toda esta vida van a haber ciclos que se van a repetir con las mismas con los mismos conceptos básicos, con las mismas funciones, van a irse repitiendo durante toda esta vida. ¿De acuerdo? Ok, entonces a estos ciclos le vamos a conocer como ciclo sexual femenino. El ciclo sexual femenino, vamos aquí a preguntarnos qué cosa es y finalmente para qué sirve, ¿no? El ciclo sexual femenino, como lo refiere el libro de Arteaga, que es un libro básico para estudiar embrio, hace referencia a una serie de cambios que van a ocurrir en un determinado tiempo, que ahorita vamos a ver cuánto dura,
pero una serie de cambios, tanto morfológicos como funcionales, que van a ocurrir en un determinado lapso de tiempo. ¿Dónde va a ocurrir estos cambios? En el aparato reproductor femenino. Entonces, básicamente, el ciclo sexual femenino es una serie de cambios que experimenta el aparato reproductor femenino. ¿Qué es el aparato reproductor femenino? Bueno, pues, es el conjunto de tejidos y órganos que se encargan de la reproducción, ¿no? Y de la caracterización sexual de la mujer. En este caso, si es que eh, podemos hacer una división, tendríamos aquí los órganos sexuales femeninos internos, es decir, que están en la pelvis, los cuales vienen a ser el ovario, la trompa uterina, el oviducto, salpinge, tuba uterina, tuba ovárica, como quieran llamarlo, trompa de falopio, que también es un nombre bastante común, el útero, con sus partes, ¿no? Tenemos el fondo, el cuerpo ya lo veremos un poco con más detalle más adelante, y la vagina aquí, ¿no? Son los órganos internos. En estos órganos, y también cuando se habla del sistema reproductor femenino, incluso algunos libros incluyen la descripción de las glándulas mamarias y de, incluso hasta de la placenta. Ok, en todos estos órganos van a ocurrir cambios. Ok, van a ocurrir cambios. ¿Y para qué van a servir estos cambios? Básicamente para preparar al sistema reproductor femenino para el embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, como les venía diciendo, en estos órganos, dentro de los órganos sexuales, de los órganos que conforman el aparato reproductor femenino, van a ocurrir cambios morfológicos y funcionales. Aquí yo he señalado el ovario y el útero, ¿no? Pero no son los dos únicos órganos que sufren esos cambios. También la trompa uterina la sufre, el cuello uterino también, y todos los órganos que forman parte de este aparato reproductor femenino, como también, por ejemplo, las mamas, van a sufrir esta serie de cambios, ¿ok? Pero particularmente se suele estudiar como más importantes al ovario y al útero. Por eso que nos vamos a centrar en los cambios que ocurren en el ovario y los cambios que ocurren en el útero. Cuando hablamos de los cambios que ocurren en el ovario, vamos a hablar del ciclo ovárico. Cuando hablamos de los cambios que ocurren en el útero, vamos a hablar del ciclo uterino o propiamente el ciclo menstrual, ¿ok? El libro de Moore también y el Arteaga hacen una distinción tal vez en ello, porque generalmente se suele hablar ciclo menstrual abarcando a todo, ¿no? O sea, al ciclo ovárico y al ciclo uterino, también conocido como ciclo endometrial, porque es justamente la parte del órgano que va a sufrir fundamentalmente estos cambios. Pero en estos libros que les menciono, especifican que el ciclo menstrual es el que se refiere al ciclo uterino. Entonces, vamos a hacer esa connotación en esta presentación, esta definición. Ok, les había mencionado que estos ciclos sexuales femeninos son una serie de ciclos de cambios que ocurren en un determinado lapso de tiempo. ¿Cuánto dura esto? Básicamente dura 28 más menos 7 días. Esa es la duración regular de un ciclo, casi aproximadamente un mes. Y empieza, o sea, el marcador para el día 1, que era una de las preguntas, el marcador para el día 1 va a ser el primer día de hemorragia. A partir del primer día de hemorragia vamos a contar como día 1 del ciclo menstrual, ¿no? Del ciclo sexual femenino. La duración de esta hemorragia tiene una duración aproximadamente de 4 más menos 2 días. Ok, ya habiendo entendido esta parte introductoria, en lo que vamos a hablar a continuación va a ser el cómo ocurren estos cambios y cuáles son estos cambios. Para entender cuáles son estos cambios, tanto en el ovario como parte del ciclo ovárico y en el útero como parte del ciclo uterino o ciclo menstrual o endometrial, tenemos que entender qué es lo que ocurre, quién manda a quién, cómo empieza todo, cómo se desencadena todo, ¿no? Como fichas de dominó van desencadenándose de pasito a pasito y terminando en una respuesta. Entonces, eso es lo que primero vamos a entender y para ello va a ser importante estudiar primero el eje hipotálamo hipófisis ovárico. A ver, este tema lo vamos a tratar de abordar no tan profundamente porque es más un tema de fisiología, un curso que van a ver todavía luego de que lleven anato. Entonces, vamos aquí a explicar quizá lo esencial, tal vez en algunas cosas sí profundizamos, pero no tanto, para que pueda entenderse luego en la parte de integración que les digo, o sea, el cuarto punto del temario, donde vamos a integrar todo, ¿ok?
Entonces, vamos a empezar hablando del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? ¿Qué es un eje? Un eje básicamente es un conjunto de órganos que se regulan a sí mismos, ¿no? O sea, un órgano regula el otro, este órgano regula otro y forman un eje, ¿ok? De regulación. De acuerdo. Ahora, en el caso del tema que estamos abordando, el eje principal, el que nos va a dar el norte, por así decirlo, va a ser el eje hipotálamo, hipófisis, ovario o eje hipotálamo, hipófisis, ovárico. Este eje, como su mismo nombre ya nos va diciendo, va a empezar aquí, ¿ok? En esta figura. Este es el hipotálamo y la hipófisis. Para tener una noción de dónde estamos ubicados, aquí he puesto esta imagen y vemos cómo aquí está eh, el hemisferio cerebral derecho, el cuerpo calloso, aquí se encuentra el tálamo y debajo vemos que está el hipo, porque es bajo, hipo, debajo del tálamo, ¿no? El hipotálamo. Luego tenemos la hipófisis, la glándula pituitaria. Entonces empezamos ubicando a esos dos primeros órganos y el hipotálamo va a ser este de aquí, ¿no? El hipotálamo. El hipotálamo va a estar conformado por varios núcleos, como se ven aquí de diversos colores, dentro de los cuales el que nos va a importar para este caso va a ser el núcleo arcuato o núcleo arqueado. Un núcleo viene a ser un grupo de neuronas, de cuerpos neuronales, de somas, ¿ok? De este núcleo salen axones, ¿ok? Axones, que bien pueden dirigirse directamente hacia una parte de la hipófisis o algunas otras pueden desembocar en el torrente sanguíneo, aquí propiamente en este capilar, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos al hipotálamo, el núcleo que nos va a interesar es el núcleo arcuato. ¿Y por qué nos va a interesar? Porque este núcleo arcuato va a producir, va a secretar un factor neuroendocrino. ¿Qué es un factor neuroendocrino? Ok, las neuronas se comunican con otras neuronas a partir de neurotransmisores. Una neurona produce un neurotransmisor, lo libera y otra neurona lo recepciona. Esa es la comunicación neuronal por una sinapsis, ¿de acuerdo? Pero cuando la neurona produce un factor que es liberado en el torrente sanguíneo, lo vamos a conocer como factor neuroendocrino. Entonces, de este concepto, y como ya les he dicho que este es un factor neuroendocrino, y propiamente como molécula es un decapéptido, es decir, una molécula de 10 aminoácidos, pero es un factor neuroendocrino por la función que les mencionaba, o por el comportamiento que les mencionaba, podemos entender que a partir de este núcleo arcuato se va a producir esta GNRH y va a ser liberado hacia estos capilares. ¿De acuerdo? Esos capilares son parte del sistema portal hipoficiario. ¿Qué es un sistema porta? Y aquí también un concepto muy importante. Nosotros cuando tenemos la irrigación, la circulación, en una circulación cerrada, lo que frecuentemente ocurre es tener las arterias y bueno, toda la microvasculatura. Llegamos a la arteriola, ¿no? Y pasamos a los capilares, vénula y así, ¿no? En resumidas cuentas, para que no se compliquen, arteria, capilares, venas, ¿vale? No es así estrictamente, por supuesto, pero es como que modo de sintetizarlo. Ok, eso es lo normal, arteria, capilar, vena. Pero en el caso de los sistemas portas, estas son excepciones. Es decir, estas excepciones podrían ser, voy a ver si que puedo graficar acá, a ver, un momento, un momento. Acá, a ver, pluma. Ok, podría ser arteria, ahí, creo que se puede dibujar. Parece que no me permite dibujar. Bueno, ya no importa. Traten de imaginar lo que le voy a decir. Tienen una arteria, un capilar, otra arteria, un capilar y una vena. ¿De acuerdo? Este sistema sería un sistema porta arterial, porque estamos conectando arteria con arteria. No es lo normal conectar así. Lo normal sería arteria con vena, ¿no? O bueno, no es lo común, mejor dicho. Ahora, la otra excepción sería que sea arteria, vena, capilar, vena. Y ese sería un sistema portavenoso. Eso es lo que ocurre aquí. Si se dan cuenta, viene una arteria, este rojito, forma capilares y salen venas, que luego vuelven a formar capilares para salir venas. ¿De acuerdo? Ese es el sistema porta hipoficiario. Entonces, en los primeros capilares que vemos aquí, es donde desemboca el factor neuroendocrino que está produciendo el núcleo arcuato, que es el gen NRH. Y ahí en su diapositiva que les he compartido tienen para rellenar cuál es o sea, qué significa GNRH. Y básicamente esto significa hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Ok?
Este es el nombre de este factor neuroendocrino, hormona liberadora de gonadotropinas. Y su nombre ya nos dice su función. ¿Cuál va a ser su función? Liberar gonadotropinas. Ahorita vamos a ver qué cosas son las gonadotropinas. Pero hasta ahorita ya tenemos en claro que el hipotálamo con su núcleo 4 produce la GNRH, un factor neuroendocrino, que se dirige hacia los capilares del sistema portohipoficiario, que luego se dirige hacia la hipófisis, ¿ok? Y su función va a ser liberar gonadotropinas. Entonces, ya entendimos ese punto, vamos a la otra estación del eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿no? Que va a ser la hipófisis. En la hipófisis vamos a ver dos estructuras aquí. Esto no son testículos, por si acaso, esto es una hipófisis, ya les dije dónde están ubicados, aquí. Ok, entonces aquí tenemos una parte anterior y una parte posterior. Esta parte anterior va a ser la adenohipófisis. La adenohipófisis es una glándula que tiene una serie de grupos celulares. Resumidamente, podríamos hablar de 5 grupos celulares que van a secretar diversas hormonas, ¿ok? Como es una glándula, tiene la función de secretar. Entonces, vamos a tener grupos celulares que van a secretar hormonas, ¿ok? El grupo celular que nos va a interesar aquí van a ser los gonadotropos. Los gonadotropos es un grupo celular que está ubicado en la adenohipófisis en un porcentaje del 10 al 15%, que al recibir la señal que viene desde el núcleo 4, llevado por la GNRH, ¿no? Que viene hasta aquí, ¿ok? En la adenohipófisis se va a producir dos hormonas. Como son las células, son los gonadotropos, las hormonas que van a liberar van a ser las gonadotropinas, ¿ok? Y ahí se esclarece la función de GNRH. El GNRH es una hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Por qué? Porque cuando llega a la hipófisis y estimula a los gonadotropos, estos gonadotropos, ¿qué van a hacer? Liberar gonadotropinas, secretar gonadotropinas. ¿Cuáles son esas gonadotropinas? Dos principales, o bueno, básicamente dos. La FSH y la LH. ¿Qué significa FSH? ¿Qué significa LH? También tienen para rellenar ahí en su diapositiva que se les compartió. Y FSH se refiere a la hormona folículo estimulante. La LH se refiere a la hormona luteinizante. ¿Ok? Ahora, sus funciones, pues ya nos está diciendo igualmente el nombre que tiene esta hormona. La FSH y la LH. La FSH dice que se llama hormona folículo estimulante. ¿Cuál va a ser la función? Estimular el folículo. ¿Y por qué tiene esa función? Porque se llama folículo estimulante. Sí, la función la vamos a ver el por qué más adelante, ¿vale? Hasta ahorita entendamos que su función es estimular el folículo. Luego, la otra hormona es hormona luteinizante. ¿Cuál es la función? Luteinizar, como su mismo nombre lo dice. ¿De acuerdo? Ahora, estas dos van a ser las gonadotropinas. ¿Qué quiere decir gonadotropinas? Gonadotropinas quiere decir tropo, que se dirige a gónadas, entonces quiere decir que se dirige hacia las gónadas. La terminación ina se refiere a sustancias, ¿no? Entonces, sustancias que se dirigen a las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Las glándulas sexuales, que en el caso del hombre son los testículos, y en el caso de la mujer, los ovarios. Entonces, si dice que son sustancias que se dirigen hacia las gónadas, entendemos que estas sustancias que han sido liberadas por los gonadotropos, a partir de alguna respuesta ejercida por la GNRH, se van a dirigir hacia el ovario, porque estamos hablando aquí de la mujer. Se va a dirigir hacia el ovario. ¿Ok? En el ciclo sexual femenino que habíamos visto que tiene una duración de 28 más o menos 7 días, estas hormonas van a tener variaciones que se van a volver a repetir idénticamente en los siguientes ciclos. Pero durante un ciclo va a tener ciertas variaciones que lo estoy dibujando aquí. En el día 1 hasta el día 28 van a tener estas variaciones que se suelen ver en las gráficas que resumen este eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿ok? Donde el FSH, como lo ven aquí, es el plomito y el LH es la línea rosada. He puesto una debajo de la otra, ¿por qué? Porque en la pubertad, ¿ok? En la pubertad, perdón, en toda la vida fértil, mejor dicho, se invierte en digamos así, o sea, a ver, antes de que empiece la vida fértil de la mujer, FSH le gana en concentración a LH, es mayor. Pero a partir ya de la menarquia y que se inicia toda la vida fértil, LH va a tener concentraciones mayores que FSH. De todas formas,
ambos van a tener variaciones, van a tener subidas, van a tener bajadas, van a tener subidas abruptas, van a tener bajadas abruptas, van a tener luego otras subidas, van a sufrir ciertas variaciones, ¿ok? Que se van a volver a repetir, como les digo, en cada ciclo. ¿Ok? Y aquí, como pueden ver, hay una variación bastante característica, ¿de acuerdo? Que ya lo vamos a ver más adelante, pero aquí que nos sirve también para ubicar el día 14. El día 14 es importante porque aquí es donde en un ciclo que dura 28 días ocurre la ovulación, ¿ok? Aquí es donde ocurre la ovulación, ¿de acuerdo? Ahora, también sabemos que el ciclo sexual femenino no dura en todas las mujeres 28 días, a veces dura menos, a veces dura más. ¿Y qué es lo que va a variar aquí? Básicamente lo que va a variar son los días que hay desde el primero hasta la ovulación. Desde la ovulación hasta el 28, hasta el día último de este ciclo, siempre van a haber 14 días. Eso quiere decir que si el ciclo tiene 30 días, ¿ok? De aquí a aquí ya no habrían 14, sino habrían 16. Y de aquí a aquí, ahí siempre van a haber 14. ¿De acuerdo? O sea, desde la ovulación hasta el final del ciclo van a haber 14 días. Ok. Una vez aclarado eso, regresemos al punto en el que estábamos de las gonadotropinas. Entonces, las gonadotropinas, FSH y LH, como les dije, su nombre ya nos dice hacia dónde van a ir hacia las gónadas, es decir, hacia el ovario, y en este caso de la mujer va a ser hacia el ovario. El ovario va a dar una respuesta, ¿ok? Porque yo les dije que el eje hacía eso, ¿no? El eje justamente tenías un órgano por aquí, te daba una señal, este de aquí da otra señal, y este de aquí ejerce otra respuesta, y así, ¿de acuerdo? Entonces, el ovario va a ejercer una respuesta, va a ejecutar una respuesta que es la producción de estrógeno y progesterona, con niveles variables igual que la FSH y la LH durante todo el ciclo sexual femenino. Cuando digo igual, no me refiero a que va a ser la misma figura, sino que van a tener, también van a tener variaciones durante el ciclo sexual femenino, ¿ok? Ya las variaciones las explicaremos al final de todo, en la parte de integración, el por qué sube, el por qué baja, el por qué uno aumenta, el por qué uno está más que el otro aquí, el por qué el otro le gana al otro, y así eso ya lo explicaremos al final. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿no? Termina en el ovario donde secreta estrógeno y progesterona. Ahora, un concepto muy importante es que este eje, y en realidad la mayoría de otros ejes que lo van a estudiar ya luego, pero en particular este eje, no tiene o no es unidireccional. Esto quiere decir que yo les he explicado de arriba hacia abajo, ¿cierto? O sea, del hipotálamo va a la hipófisis da una señal, FSH, LH, actúa en el ovario responde secretando estrógeno y progesterona, y ahí acaba, no, porque el ovario, a ver, dos conceptos importantes. Uno, que no son las únicas hormonas que se van a liberar, o únicos productos que se van a liberar a partir de esto. También tenemos las inhibinas, por ejemplo, las activinas, bueno, otras sustancias, eh, pero principalmente es el estrógeno y progesterona. Y el segundo concepto es que estas hormonas o estas sustancias secretadas también van a tener un efecto sobre la hipófisis, sobre el hipotálamo, ¿ok? Esta respuesta que tiene aquí y aquí se conoce como el feedback o la retroalimentación, que puede ser positiva cuando estimula a una respuesta mayor o puede ser negativa cuando inhibe la señal, ¿no? O sea, cuando se produce estrógeno, estrógeno va, le dice detente ahí, ya estoy, ya existo, detente ahí, y se detiene esto, sería una retroalimentación negativa, feedback negativo. Cuando lo estimula y le dice quiero seguir existiendo, quiero que haya más de nosotros, el estrógeno, pues este de aquí aumenta su secreción y sería una retroalimentación positiva. Dos conceptos muy importantes que también lo vamos a ver al final, así que ténganlo en cuenta. Ok, ya terminamos con el eje hipotálamo hipófisis ovárico y ahora pasamos al ciclo ovárico. Uf, me cansé. Ya, el ciclo ovárico, a ver, vamos a estar así hasta las 45 minutos de exposición, de ahí un descansito y volvemos, ¿ya? Pero ahorita continuamos. Ok, el ciclo ovárico, ya les había comentado que va a representar una serie de cambios que ocurren en el ovario. El otro ciclo que hablaremos cuando terminemos de hablar va a ser el ciclo uterino, o el ciclo menstrual o el ciclo endometrial, que van a ser los cambios que ocurren en el endometrio. Aquí nos vamos a centrar
en los cambios que ocurren en el ovario, ¿ok? El ovario es este órgano de aquí, que tiene partes que se estudian en histología, ¿no? Y que vamos a reconocer. Les había comentado también que vayan viendo, o bueno, como preparación puedan ver la clase de gametogénesis que dictó Gerson, porque ahí también habla de las partes del ovario, habla de la foliculogénesis, que es un concepto que vamos a retomar aquí, ¿ok? Entonces, eh, bueno, vamos a ir un poquito rápido con esto. Tenemos al ovario. El ovario tiene desde afuera hacia adentro, digámoslo así, desde superficial hacia profundo. Esta parte plomita vendría a ser el epitelio germinativo, mal llamado así porque antes se creía que era el epitelio a partir del cual salían, o bueno, eran las células, los ovocitos primarios en este caso, o los primordiales, ¿no? Pero no es el epitelio que produce esta germinación, y bueno, se ha quedado con ese nombre. El epitelio germinativo es un epitelio monoestratificado, o sea, de una capa cuyas células van a ser cúbicas o cilíndricas bajas, también van a encontrarla así. ¿De acuerdo? Entonces, es epitelio germinativo, que es un epitelio monoestratificado tipo cúbico. Luego vamos a ver una capa debajo de este epitelio, de este epitelio monoestratificado cúbico, una capa, esta parte amarillita que ven alrededor, ¿ok? Delgada, que es tejido conectivo denso, y que en esta figura se ve delgada, pero que en una mujer, cuando se ven los ovarios, vamos a notar que esta túnica albugínea va a ir creciendo, va a ir engrosándose conforme van pasando los años y se va acercando a la menopausia. Ok, ese es el tejido conectivo denso. Me parece que ayer hicieron la clase de tejido conectivo, así que ahí lo recordarán, tejido conectivo denso. Luego tenemos una parte de aquí que se llama la corteza y otra parte que es la médula, ¿de acuerdo? En la corteza vamos a ubicar a un estroma cortical y un folículo ovárico. ¿Qué es un estroma? Un estroma en realidad es un concepto que lo van a ver, o un término que lo van a ver en el estudio histológico de otros órganos, como el hígado, por ejemplo, porque hace referencia a una estructura que forma parte de los tejidos que son compactos o que son parenquimatosos, también se les denomina así, o órganos, perdón. Hay órganos que son huecos, ¿ok? Eh, como el estómago, por ejemplo, un órgano hueco, pero hay otros órganos que son compactos, que no tienen una cavidad dentro. Y estos órganos están conformados por unas estructuras que se llaman, o bueno, una parte de estos órganos va a ser el parénquima y otra parte va a ser el estroma. Me parece que Giancarlos también en la primera clase les habló de estos términos, pero bueno, lo recordamos aquí, el parénquima va a ser la parte funcional de este órgano. En cambio, el estroma va a ser la parte que le va a dar la estructura, el soporte, la nutrición a este órgano, ¿ok? Eh, digámoslo así como que casi insultándolo, es como el relleno, ¿vale? Pero bueno, no es tanto así tampoco, ¿ok? Así que solamente para que se les quede. El estroma cortical entonces va a ser toda esta parte de aquí que no es los folículos, ¿no? Y estas otras estructuras. Entonces, el estroma cortical va a ser una parte de la corteza que va a tener las células estromales, ¿ok? Células estromales, va a tener las fibras de músculo liso, también vamos a ver aquí, fibras de reticulina, colágeno. Y luego vamos a ver otras estructuras aquí que son los folículos ováricos, ¿ok? Vemos desde aquí cómo empiezan los folículos ováricos de diferentes tamaños y tiene una explicación por qué tiene esa variación, por supuesto que sí la tiene, ya la vamos a ver. Y luego vemos otras estructuras aquí, ¿no? Que van a ser el cuerpo lúteo y finalmente aquí el cuerpo albicans. Ok, la otra parte del ovario va a ser la médula. La médula está conformado por tejido conectivo laxo, las células estromales que también se encuentran aquí, células iliares, y esto aquí con cuidado porque también se distingue otra estructura aquí que va a ser el hilio. El hilio es una parte de muchos órganos por donde ingresan vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y salen también, ¿no? U otros conductos. Entonces, eh, cerca al hilio, que es esta parte de aquí, por donde ingresan los vasos, ¿ok? Vamos a encontrar a las células iliares. También los vasos sanguíneos, por supuesto, vasos linfáticos y fibras nerviosas que nos pueden faltar aquí. Ok, entonces aquí es para que podamos reconocer lo que estaba mencionando. Aquí tenemos un ovario
y vemos la H como señala al hilio, ¿no? La H es la parte por donde van a ingresar los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y también van a ser la puerta de salida, ¿ok? Luego tenemos una zona central que es la médula. Luego tenemos la corteza que va a incluir a este estroma y a los folículos que les mencionaba. Luego también los cuerpos, eh, al cuerpo lúteo y al cuerpo albicans, ¿no? Ok. Aquí en la otra imagen también vemos lo mismo, una médula y la corteza con estos folículos, esta serie de circulitos, ¿no? Diferentes tamaños, que ya vamos a reconocer las partes más específicas de las mismas. Aquí lo mismo, bueno, aquí tenemos ya una parte de la médula cerca al hilio, donde vamos a encontrar estas células iliares que tienen una característica muy particular porque son células que las vemos aquí como si fueran, como si estuvieran con espuma, por eso le dicen células espumosas, con gránulos pardos, o sea, tiene un citoplasma espumoso, mejor dicho, tiene gránulos pardos como ven aquí, tiene como que pequitas, ¿no? Como si fueran pecas, ¿ok? Sus bordes no son muy bien definidos, ¿de acuerdo? Pero estas son las células iliares, ¿ok? Células iliares. Y aquí, por ejemplo, un nervio, ¿no? Aquí tenemos a el epitelio del cual les hablaba, el epitelio germinativo, que es un epitelio monoestratificado, o sea, de una sola capa de tipo cúbico o cilíndrico bajo. En cierta zona, cuando ya se está acercando al hilio, ¿ok? Ya no va a ser cúbico, sino va a ser plano, porque aquí se va a continuar con otra estructura que tiene un epitelio plano, ¿ok? Pero en lo demás es cúbico o cilíndrico bajo. Luego tenemos el estroma, cuya característica es esta presencia de remolinos, ¿no? Parecen remolinos, donde vamos a encontrar las células estromales, también fibras musculares, de colágeno, etcétera, ¿de acuerdo? Pero tiene esta característica que forma remolinos, esa remolinada y así. Esta es una imagen de la guía de histología que tenemos San Marcos, donde también se distingue aquí el epitelio germinativo, el epitelio cúbico monoestratificado, y debajo también tenemos la túnica albúgine, ¿no? Que es tejido conectivo denso que había señalado hace un momento. Listo. Ok, entonces una vez que hemos distinguido histológicamente a grandes rasgos el ovario, vamos a centrarnos en unos elementos que están en la corteza, que son los folículos, de los cuales también ya se había hecho mención en la clase de gametogénesis, ¿no? Tenemos una serie de folículos que ven que cada uno de ellos tiene una característica diferente. Abro un paréntesis aquí, y es que hay diversas formas de clasificar a estos folículos y algunas confunden, ¿ok? Eh, Hay según su embriología, según su histología, según su fisiología también. ¿Ok? Según su fisiología podemos distinguir dos, ¿no? Los preantrales y los antrales. ¿Ok? Según su histología se distinguen los folículos primarios, secundarios, bueno, primordiales, primarios, secundarios, terciarios y además de Graf. Según su embriología se distingue primario, secundario, bueno, primordial, antes de primario, primordial, primario, secundario, ¿ok? Que va a ser el terciario, en realidad, de la clasificación histológica, y después el folículo de Graf, ¿no? El folículo terciario de Graf, que sería el folículo que viene después del terciario de la otra clasificación. En fin, es bastante confuso, pero vamos a utilizar aquí la clasificación o según su embriología. De esta manera vamos a identificar tres tipos de folículos a grandes rasgos. Un folículo primordial, que es el folículo con el que nacen las mujeres. Eh, si recuerdan la clase de Gerson, les habló que hay toda una reserva y que al final solo son 400 los folículos con los ovocitos primarios, ovocitos secundarios, perdón, que se liberan, ¿de acuerdo? Durante toda la vida fértil, pero que antes hay toda una reserva que empieza desde millones, baja a 400.000, 40.000, etc. ¿Ok? Estos son los folículos primordiales, con los que nace ya la mujer. Luego tenemos una serie de folículos que van a ser los folículos en crecimiento. ¿Ok? Folículos en crecimiento. ¿Que tienen nombres específicos? Sí, ya los vamos a detallar. Luego tenemos el folículo terciario o folículo de Graf. ¿Ok? Entonces, tenemos al folículo primordial, folículos de crecimiento y folículos terciarios o
de grafo. Bien, vamos a empezar a detallar cada uno. El folículo primordial, como les mencionaba, era con el que nacen ya las mujeres, tiene un ovocito primario y está rodeado por una capa de un solo estrato, de un solo nivel, cuyas formas celulares son aplanadas. Entonces son células foliculares planas, ¿ok? Células foliculares planas. Lo que vemos alrededor, estas células alargadas, ausadas, ¿ok? Son parte del estroma cortical. Si recordamos aquí en la imagen, ojalá que no se me trabe la computadora. A ver, un momento. Aquí. Si recordamos, ven aquí, tiene estas formas alargadas, ausadas. Esas son las células estromales. Bien, regresamos. A ver. Ya. Estas células foliculares planas se separan de estas células estromales por una membrana basal, ¿no? Hay una membrana basal aquí que separa las células foliculares planas del estrato. Ok, ahora abro un paréntesis aquí. Esta membrana basal no es tan, o sea, deja pasar elementos y permite el paso de elementos. ¿Por qué? Porque la irrigación no va a llegar hasta las células foliculares planas. Aquí vamos a ver más adelante que estas células foliculares planas van evolucionando, tienen toda su evolución incluso, incluso lo vemos aquí en esta imagen, la irrigación no llega a la vascularización, no llega a estas células, se quedan fuera de esta membrana basal, ¿de acuerdo? Pero esta membrana basal deja pasar elementos porque necesitan ellas que pasen elementos de nutrición, necesitan que pasen hormonas, ¿ok? Incluso que lleguen hasta el ovocito, que requiere también un crecimiento y por lo tanto requiere nutrientes y otros elementos, ¿de acuerdo? Bien, cierro el paréntesis. Tenemos el ovocito primario y las células foliculares planas, ¿no? Recordemos que el ovocito primario es un ovocito detenido en la meiosis 1, en la profase 1, en la fase del diploteo, ¿de acuerdo? Esto ya lo vieron en la mitogénesis. Ok, a continuación vamos a ver el otro folículo, que es el folículo primario unilaminar. Aquí olvidé poner una leyenda, pero vamos a ver aquí simbolitos que son así como, a ver, aquí mejor. Estos simbolitos de aquí van a referirse a las estructuras que se convierten en, y más van a ser estructuras que aparecen de nuevo, o sea, aparecen, mejor dicho, aquí, ¿ok? En este estado. Entonces, tenemos el folículo primario unilaminar, donde la conversión que ha ocurrido es que las células foliculares planas han pasado a ser células foliculares cúbicas. Hay un cambio en la forma, ¿ok? Que se ve aquí. Seguimos viendo la membrana basal que la separa de las células estromales y de todo el estroma del ovario, ¿de acuerdo? Pero algo que empezamos a ver en esta situación o en este estado es la zona pelúcida. Una zona pelúcida. Una zona pelúcida que tiene glucoproteínas que son sintetizadas por el ovocito, que es la ZP1, ZP2, ZP3, dentro de las cuales quizá la más importante va a ser la ZP3 porque funciona como un receptor al momento que ocurre la fertilización, reconoce al acrosoma de la cabeza del espermatozoide, ¿ok? Y ejerce toda una respuesta que va a impedir que otros espermatozoides fertilicen a este ovocito. Ok, entonces esa glucoproteína importante está dentro de esta zona entre el ovocito y las células foliculares cúbicas que se conoce como zona pelúcida. Ok. En el siguiente folículo, llamado folículo primario multilaminar, se denomina así porque las células foliculares cúbicas pasan a multiplicarse, a replicar, y van a ser las células de la granulosa ya cuando existen estas capas, ¿ok? De varias capas, por eso lo pongo aquí, células de la granulosa de varias capas. O sea, son las mismas células foliculares, solo que en esta situación ya se las distingue con este nombre, células de la granulosa, ¿ok? Son células granulares, células de la granulosa de varias capas. Ahora, también tenemos a la zona pelúcida, no ha desaparecido, sino que se está conformando aún mayor. Incluso aquí tenemos un acercamiento, este rojito de la zona pelúcida, ¿de acuerdo? Y algo muy importante entender también es que a pesar de que exista toda una estructura alrededor, esto no limita la conexión entre el ovocito y estas células que están alrededor, que son las células de la granulosa, ¿ok? Conexión muy importante para que puedan traspasar nutrientes y otros elementos como hormonas, etc. ¿De acuerdo? Ok, entonces
tenemos las células de la granulosa de varias capas, aquí el ovocito que sigue como ovocito primario, y además algo que aparece aquí es la teca folicular. Empieza a distinguirse una zona, ¿ok? Alrededor de este folículo primario multilaminar que va a ser la teca, que luego en el siguiente folículo llamado folículo secundario o antral, vamos a distinguir a partir de esta teca una teca interna y una teca externa, ¿de acuerdo? Una teca interna y una teca externa. Perdón. Ok, entonces estábamos aquí, la teca interna y la teca externa. Otra conversión que hay es que en las células de la granulosa se van a distinguir un grupo de células que están alrededor del ovocito, perdón, del folículo, y otras células que sí están alrededor del ovocito. Estas células que están alrededor del ovocito van a conocerse como células cumulares y las otras van a ser las células murales de las granulosas. Básicamente por la ubicación se van separando así. Ahora, otra cosa que vemos aquí es el antro, ¿ok? Antes de que llegue a ser este folículo secundario o antral, porque ya tiene un antro, empiezan a crearse aquí lagunas, cuando ya las capas llegan a un número de 6 o más, empiezan a crearse unas lagunas con contenido de líquido folicular, que tiene, por ejemplo, hialuronato, etcétera, ¿no? Otras sustancias, pero empieza a crearse aquí unas lagunas de líquido folicular que se van uniendo y van a crear finalmente este antro, ¿de acuerdo? Este antro. Llega un momento en el que este antro va a crecer tanto que va a replegar estas células, o bueno, va a distinguir incluso aún más las células de la granulosa en células cumulares y células humorales de la granulosa, ¿ok? A partir de este folículo terciario de Graf ya tenemos al ovocito secundario, ¿ok? Se ha reiniciado la meiosis. Y la meiosis se reinicia, como lo vieron en la gametogénesis, por el pico de LH. De acuerdo. Ahora, otro cambio que ha habido es esto de aquí, ¿no? El antro que ha empezado a crecer de gran tamaño. ¿De acuerdo? De aquí hasta aquí hay un cambio muy, muy considerable, ¿ok? Que no había de aquí hasta aquí. De aquí a aquí, de aquí hasta aquí, había como que un cambio progresivo. De aquí a aquí es un cambio ya mucho más grande. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Básicamente, aquí vamos a distinguir dos grupos, un grupo de aquí y el otro grupo de aquí. El primer grupo vamos a conocer como el grupo de los que son independientes de las gonadotropinas. Recuerdan que les hablé de las gonadotropinas, la FSH y la LH, ¿cierto? Ok. Las gonadotropinas, cuando están en este ciclo, hay una parte que se va a conocer como la, la etapa folicular, ¿de acuerdo? Esta es la primera fase del ciclo ovárico, la etapa o la fase folicular, donde la FSH va a ser la que va a tener la función de estimular el desarrollo de los folículos, estos folículos. Eso no quiere decir que la FSH empiece actuando aquí, del folículo primordial, y le haga pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente paso. Es decir, la FSH no va a ser desde el folículo primordial al folículo terciario o de Graf. ¿Ok? Sino a partir de este folículo secundario o antral, recién es que va a tener una dependencia por estas gonadotropinas. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que exista un grupo de folículos primordiales que se seleccionen para empezar el ciclo ovárico, ¿de acuerdo? Y que dentro de este grupo uno de ellos nada más vaya a ser ovulado, el hecho de que ocurra eso no quiere decir que dure un mes o incluso menos. Básicamente, el reclutamiento, por así decirlo, de estos folículos primordiales inicia como entre 90 a 60 días antes de la ovulación, ¿de acuerdo? Antes de la ovulación. Entonces, como casi 3 meses, 2 meses antes de la ovulación, empiezan a reclutarse un grupo de folículos primordiales, porque los folículos primordiales son bastantes, pero recuerden que solo al final se expulsan durante toda la vida fértil, solo 400 como número aproximado. Eso quiere decir que van a haber folículos primordiales que no van a llegar a ser expulsados y que van a sufrir una atresia en el camino. ¿Ok? Pero estos folículos primordiales van pasando, van madurando, van creciendo a folículo primario unilaminar, folículo primario multilaminar, y a partir de aquí ya se vuelven dependientes de la gonadotropina y ejerce una mayor función, un mayor estímulo, la FSH, haciendo que este folículo secundario antral tenga un crecimiento eh, bastante bueno, bastante, mejor dicho, tenga un crecimiento grande y sea luego
expulsado a través de la ovulación. ¿Por qué ocurre esta dependencia de gonadotropinas aquí y por qué a partir del folículo secundario antral? El folículo secundario antral es un folículo donde vimos que aparece la teca interna y la teca externa. Recordemos que la teca folicular empieza a partir del folículo primario multilaminar, pero todavía no se distingue muy bien entre interna y externa. Es importante esta distinción, sí. Y la teca folicular surge a partir del estroma que antes estaba rodeando al folículo primario unilaminar, folículo primordial. ¿Ok? Recordamos eso. Una vez que tenemos ya la teca interna y la teca interna son células más redonditas y la teca externa son células más alargadas. ¿Ok? Una vez que tenemos esa distinción, vamos, y quiero hablarles aquí de esto de acá. Ok. Una vez que tenemos las células de la teca interna, estas células de la teca interna van a tener algo muy importante, que son receptores para la LH. La LH es una gonadotropina, como lo vimos en el eje hipotálamo hipófisis ovárico. ¿De acuerdo? Esta LH, ¿ok? Cuando actúa, cuando actúa con estas células de la teca interna, lo que va a hacer es que estas células que han agarrado colesterol a partir de los capilares y que también, por supuesto, pueden producirlas de nuevo, pero principalmente las cogen de los capilares, ¿no? De las LDL, y agarran colesterol. Este colesterol se transforma a progesterona, un esteroide de 21 carbonos. Gracias a esta LH, esta progesterona, por la activación de enzimas que produce esta respuesta por la hormona LH, se va a convertir en androstenediona, un andrógeno, ¿ok? Los andrógenos, recordemos que se les suele llamar las hormonas masculinas, ¿no? Pero también están presentes, por supuesto, en la mujer. Y aquí lo vemos, porque se produjo androstenediona a partir del colesterol, donde en la célula de la teca interna. ¿Ok? Aquí tenemos la célula de la teca interna. Aquí teníamos la membrana basal que les mencioné y les repetí, que separaba las células de la granulosa con las células de la teca interna. Ok, lo que pasa en esta célula de la teca interna es que tiene receptores para LH, por supuesto, pero la finalidad o lo que buscan estas células es producir el estradiol. El estradiol va a ser una hormona, un estrógeno, que va a estimular la replicación, la progresión de estas mismas células, ¿ok? Como que un alimento para ellas porque las va a estimular en su reproducción. Entonces, se busca producir este estradiol para que el folículo siga progresando y siga en su desarrollo, ¿de acuerdo? Y también por otras funciones que por supuesto que tiene. Pero ya, regresemos aquí. La célula de la teca interna produjo androstenediona, pero no tiene las enzimas adecuadas para producir el estradiol a partir de la androstenediona. ¿Quién sí tiene esa enzima? La célula de la granulosa. La célula de la granulosa tiene una aromatasa, ¿ok? Esas son las aromatasas, ¿de acuerdo? Que van a permitir la transformación de estos andrógenos a los estrógenos, específicamente al estradiol. ¿Ok? Esta aromatasa empieza a funcionar por activación de la FSH, ¿de acuerdo? De la FSH. Entonces, es importante que la célula de la teca interna ya esté diferenciada, ya tenga sus receptores de LH para que todo este mecanismo empiece a funcionar y el estrógeno empiece a producirse. Por eso es que a partir de que se distingue la célula de la teca interna, es que la FSH, la LH van a tener efecto, o sea, las gonadotropinas van a empezar a tener efecto aquí y van a permitir que este folículo empiece a crecer de manera rápida y abrupta hacia un folículo terciario de Graf que ya va a ser lo suficientemente grande como para ovular, ¿no? De acuerdo. A ver, a ver. Ok. Ahora, otro efecto del estradiol, como les mencioné, el estradiol permite que empiece a desarrollarse con mayor rapidez, ¿de acuerdo? Pero otro efecto es que el estradiol permite también que las células de la granulosa, que solo tenían receptores para la FSH en un inicio, empiecen a producir receptores para la LH. Esto va a ser muy importante para la siguiente etapa. Es como que lo va preparando para la siguiente etapa, ¿ok? Porque en la primera etapa del ciclo ovárico, que es la fase folicular, actúa la hormona folículo estimulante con mayor importancia. Luego viene la ovulación en el día 14 y luego la siguiente etapa es la fase lútea, ¿no? Donde va a actuar con mayor importancia la hormona luteinizante. Entonces, como va a actuar aquí la hormona luteinizante, pues el estrógeno también va preparando a las células de la granulosa
para que pueda recibir a esta hormona, por eso le va dando receptores para LH. Ok, entonces ya habiendo hablado de esto, pasamos a reconocer aquí histológicamente los folículos de los cuales habíamos hablado. Aquí al principio vemos un ovocito primario que tiene su núcleo excéntrico, ¿ok? Y que está rodeado por una capa de células foliculares planas, por eso este va a ser el folículo primordial. Vemos luego que aquí las células foliculares se vuelven cúbicas, sería el folículo primario unilaminar. El ovocito primario empieza a crecer más, como vemos en esta imagen, y además eh, las células foliculares empiezan a crear más capas, empiezan a replicarse y a crear más capas, ya no va a ser monoestratificado, sino poliestratificado, multilaminar, ¿no? Y aquí tendríamos ya los folículos primarios multilaminares, ¿ok? Folículo primario multilaminar, ¿de acuerdo? Vemos también aquí ya la zona pelúcida, que ya empezábamos a ver desde aquí, desde el primario unilaminar, aquí alrededor del ovocito, y aquí lo vemos con mayor distinción, ¿de acuerdo? Ya para el folículo secundario, vemos que ha habido una mayor replicación de las células de la granulosa, pero se ha creado un espacio entre ellas que va a ser el antro, ¿de acuerdo? El antro. También vemos la distinción ya de una teca interna y de una teca externa. Una teca interna, una teca externa. La externa tiene células más ausadas, más alargadas, la interna tiene más redonditas. ¿Ok? Y finalmente crece tanto que ya el ovocito, a pesar de que es grande, vemos cómo se ve chiquito a partir de, o en relación al folículo. Y el antro vemos lo grande que ha crecido. Este ya sería el folículo terciario o folículo de Graf. La fase que ocurre a continuación, porque de lo que les he hablado es la fase folicular, lo que ocurre a continuación sería la ovulación. La ovulación ocurre gracias a que existe un pico de LH. Si recordamos un poquito, y ya lo vamos a volver a ver de todas maneras al final, pero si recordamos un poquito el eje hipotálamo hipófisis ovárico, vimos que había una imagen donde la LH tenía un pico y luego ocurría la ovulación. ¿Ok? 36 horas aproximadamente antes de la ovulación ocurre este pico de LH. Y es importante porque uno, reinicia la meiosis que se había mantenido detenida hasta entonces, la reinicia, termina su meiosis 1, continúa con su meiosis 2, se vuelve a detener, pero al menos la reinicia de lo que había estado detenido un buen tiempo. También lo que ocurre es la formación del estigma, ¿ok? El estigma. Vemos aquí que es como una especie de ampollita que se forma aquí en el contacto del folículo de Graf con ya la parte superficial, con el epitelio germinativo y la túnica albugínea. Vemos que se forma aquí como una ampolla, ¿de acuerdo? Y este va a ser el estigma. El estigma tiene que romperse, como se ve en esta imagen, para que pueda salir el ovocito con el cúmulo óforo, que cuando se libera de estas células va a formar como si fuera una corona alrededor y la vamos a llamar corona radiada, ¿ok? O corona radiante también. Aquí tiene que romperse para que sea liberado así. Por eso el tercer paso es la ruptura del estigma. Aquí van a actuar la plasmina y la colagenasa, enzimas que tienen como función degradar y romper este tejido que está, ¿no?, que está deteniendo aquí al principio, lo va a romper, va a ser roto, gracias a la plasmina y la colagenasa. ¿De acuerdo? La plasmina y la colagenasa, como les vuelvo a repetir, son enzimas que permiten esta degradación. Y la plasmina se va a activar gracias al activador de plasminógeno que está dentro también de este líquido folicular que está dentro del antro, ¿ok? Luego tenemos que, si recordamos, en el estroma habían había fibras musculares, y estas fibras musculares, células musculares lisas, van a permitir también que al contraerse, ¿no? Al contraerse es como si lo exprimieran, van a liberar también, van a ayudar a liberar a este ovocito, ese ovocito secundario con la corona radiada, para que luego sea atrapado por las fibras de la trompa uterina y pase al infundíbulo, a la ampolla, al istmo, a la porción intramural y llegue al útero. ¿Okay? Luego de la ovulación, luego que ocurrió este evento, vemos que lo que ha quedado son las células de la granulosa, las células foliculares, bueno, mejor llamar las células de la granulosa, y las células de la teca. ¿Se acuerdan? Las células de la teca y las células de la granulosa se han quedado aquí. ¿De acuerdo? Ahora, estas células van a formar aquí un cuerpo que se va a conocer como el cuerpo lúteo. ¿Ok? El cuerpo lúteo. Entonces,
como aquí se menciona, esta es una imagen del libro de Kersenbaum, que menciona que aquí vamos a encontrar a las células foliculares que como ya están en la fase, en la fase lútea, donde la LH va a ser la que va a actuar, y si recordamos lo que les había mencionado, las células de la granulosa en un principio no tienen receptores para LH, pero gracias al estrógeno que producen ellas mismas, ¿ok? Van a estimular la producción de estos receptores de LH. ¿Por qué? Porque en la fase lútea lo van a necesitar. Cuando pasan a la fase lútea luego de la ovulación, la LH viene, actúa sobre ellas y las luteiniza. Entonces van a ser células foliculares luteinizadas. Luteinizadas porque van a empezar a almacenar lípidos, ¿ok? Van a empezar a almacenar lípidos. Luego también tenemos que en los espacios entre estos pliegues que se forman por las rugosidades, etcétera, ¿ok? Vamos a ubicar a las células que se meten de aquí afuera, las células de la teca, que como también se luteinizan, porque ellas sí tenían receptores para LH, van a ser las células luteínicas de la teca, ¿ok? Además también ingresa tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. Si recordamos, entre las células de la granulosa y la teca había una membrana basal, ¿ok? Que no permitía el paso de la vascularización, pero sí de otras sustancias. Ok, en esta situación, esa membrana se va a empezar a degradar y va a permitir el paso de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a llegar hasta las células de la granulosa por primera vez, aquí, los vasos sanguíneos. ¿Y por qué es importante esto? Porque los vasos sanguíneos traen material, traen sustancias como el colesterol, por ejemplo, sustancia muy importante para las células de la granulosa, porque las células de la granulosa sí tienen capacidad de producir la progesterona, ¿ok? La capacidad que no tienen es pasar de progesterona a los andrógenos y esa parte no pueden hacerla. Esa parte la hace la perdón, las células foliculares, perdón, las células de la teca, disculpen ahí, las células de la teca, ¿ok? Bien, entonces es importante la llegada de esta vascularización por lo que les he mencionado. Y bueno, adentro, como se ve aquí también en la imagen, el antiguo antro, donde estaba aquí este espacio, el antro, se empieza a rellenar primero, como ha habido una expulsión y se ha roto también aquí vasos sanguíneos que estaban alrededor rodeando el folículo en la teca, ¿ok? Se han roto estos vasos, hay una hemorragia y se crea aquí un cuerpo con hemorragia. Este va a ser el cuerpo hemorrágico, ¿de acuerdo? Primero se crea el cuerpo hemorrágico. Luego esta hemorragia empieza a reemplazarse por fimbrina, por tejido conjuntivo y por vasos sanguíneos y ya se forma el cuerpo lúteo. Como les había dicho, el cuerpo lúteo tiene dos células importantes, que es las células de la granulosa luteinizada o células foliculares luteinizadas y las células de la teca luteinizadas, ¿ok? Las células que habían quedado. Estas células de la teca luteinizada y las células de la granulosa luteinizadas van a responder a ciertos estímulos. Uno responde a la FSH principalmente y el otro responde a la LH. Aquí también responde a la LH, sí, pero predominantemente a la FSH. Y van a producir determinadas hormonas. Van a producir la progesterona y el estradiol. Y aquí las células las células de la teca luteinizadas van a producir la progesterona y la androstenediona. La androstenediona, como ya les había enseñado en unas imágenes anteriores, va a pasar aquí a las células de la granulosa luteinizadas porque ellas sí tienen la enzima aromatasa para que puedan transformarse en estradiol. Pero la principal producción dentro de todas las que vemos aquí va a ser la progesterona. La principal hormona que se va a producir en esta situación de la fase lútea va a ser la progesterona, ¿ok? La progesterona. En la fase anterior a la ovulación, la fase folicular, vimos que la principal hormona secretada por los ovarios era el estrógeno, principalmente el estradiol. Luego viene la ovulación y ya en la fase lútea, donde actúa principalmente la LH, vamos a tener que la principal hormona secretada por el ovario va a ser la progesterona. Luego, cuando no ocurre un embarazo, ¿ok? Porque ya aquí estamos llegando a la última a la última parte del ciclo ovárico, si es que no ha habido un embarazo, pese a que ha habido ovulación, no ha habido una fertilización, ¿ok? Lo que va a ocurrir es la luteólisis, ¿de acuerdo? La luteólisis, que es un proceso en realidad de regresión. O sea, el cuerpo lúteo va a empezar va a empezar un proceso de muerte celular. Es un tipo de muerte celular programada. Por eso que
se denomina apoptosis, ¿ok? Donde van a ocurrir una serie de pasos. Primero, se reduce la perfusión. El tejido, la sangre, la circulación ya no llega, ya no hay una adecuado flujo de sangre hacia este cuerpo lúteo. Por lo tanto, se convierte en una situación donde hay poco oxígeno, le llega poco oxígeno. Eso se llama hipoxia, ¿ok? Luego empieza con este paso, lo siguiente es que los linfocitos T alcanzan el cuerpo lúteo, producen un interferón gamma, ¿ok? Lo cual va a hacer que en esos vasos sanguíneos que aún quedan, actúa sobre el endotelio, es decir, en la pared de los vasos sanguíneos, y permite que entren macrófagos, ¿ok? Que se dirigen hacia aquí nuevamente, produciendo esta sustancia que es el factor de necrosis tumoral alfa, el cual va a iniciar toda una cascada que va a terminar en la muerte, en la regresión de este cuerpo lúteo, ¿ok? De este cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo tiene una duración aproximadamente de 10 días, ¿ok? Y es así constante, por ello, por la constancia de la vida de este cuerpo lúteo, va a ser, o se va a expresar también en la constancia de esa fase lútea, ¿ok? Que, como les había mencionado, después de la ovulación dura 14 días siempre, aproximadamente, ¿no? 14, incluso hasta 13 podríamos decir, pero 14 días es lo regular. Ok, ya. Hasta aquí hemos terminado con la fase, perdón, con el ciclo ovárico. Las siguientes imágenes es nada más para distinguir histológicamente las estructuras que hemos mencionado ahora en esta fase lútea, que es el cuerpo lúteo, por ejemplo, aquí. Vemos aquí que hay una cavidad folicular, ¿ok? Las flechas aquí, en este caso, señalan estas hendiduras donde vamos a encontrar a las células de la teca interna dentro de los pliegues que se están luteinizando. ¿Recuerdan estos pliegues? ¿Ves? ¿Ven? Se está luteinizando. Aquí en esta imagen con mayor ampliación, vemos a mayor detalle estas células de la teca luteinizadas, ¿no? Con lípidos, y estas células de la granulosa luteinizadas, que son diferentes, vemos ahí la diferencia, a las células de la teca, ¿ok? Que han sido luteinizadas. Luego, como les había mencionado, si es que no hay un embarazo, no hay fertilización, mejor dicho, ocurre que el cuerpo lúteo sufre apoptosis, hay una regresión y se produce el cuerpo albicans, ¿ok? El cuerpo albicans. Bien, no sé si les parece 5 minutos de relajo, de pausa. Bueno, no va a ser una pausa activa, pero a ver, 5 minutitos nos damos de tiempo para regresar y continuar con el ciclo uterino y finalmente ya con la integración de todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora. ¿Ok? 5 minutos, regresamos. Hola. Correcto, estamos de regreso. Vamos a continuar con estas dos últimas partes del temario, que es el ciclo uterino. Ya vimos el ciclo ovárico, los cambios que ocurren. A modo de resumen, hay tres fases en el ciclo ovárico: la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. En la fase folicular va a actuar principalmente la hormona folículo estimulante, ¿no? Que viene desde la hipófisis. El ovario va a producir principalmente en esta fase el estrógeno. Y en la ovulación, que ocurre luego del pico de LH, pasamos a la fase lútea, donde vamos a tener la aquí la estimulación de la hormona luteinizante, que viene igual de la adenohipófisis. El ovario responde produciendo principalmente progesterona, también produce estradiol, por supuesto, pero principalmente progesterona. Ok, ya vimos entonces el ciclo uterino, pasamos al ciclo, perdón, el ciclo ovárico, pasamos al ciclo uterino. Ok, vamos a empezar reconociendo algunas partes del ciclo uterino, perdón, del útero. El útero es un órgano que, como vemos, tiene una cavidad, por eso va a ser un órgano hueco. Ya les había hablado hace un momento de que hay órganos parenquimatosos y otros órganos que son huecos. En este caso, el útero es un órgano hueco. Es un órgano hueco que va a tener una luz, o sea, una cavidad, y una pared que rodea esa cavidad. Por aquí vemos que entran las trompas de Falopio, ¿no? Que también son órganos huecos que tienen una cavidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos al útero que llega hasta aquí. Y aquí empieza la vagina, el canal vaginal. ¿Ok? El útero tiene una zona, es como una pera invertida, como se dan cuenta, parece una pera invertida. Y esta zona estrecha viene a ser el cuello. Esta zona
amplia viene a ser el cuerpo. La zona dentro del cuerpo que está entre las dos desembocaduras, entre cada desembocadura de las trompas uterinas, de las trompas de falopio, viene a ser el fondo. ¿Ok? Tenemos aquí la cavidad, que es la luz, que va a ser la cavidad uterina, y propiamente cuando está aquí en la parte del cuello se va a conocer como conducto cervical. Vemos también una pared que está compuesta por 3 capas. De adentro hacia afuera vamos a tener al endometrio, ¿ok? Luego tenemos al miometrio y finalmente al perimetrio. Estos nombres van a ser propios del útero, pero básicamente vienen a ser una mucosa, ¿ok? Que es el endometrio. El endometrio va a ser la mucosa. El miometrio va a ser la capa muscular, va a tener músculo, ¿ok? Músculo. Y luego tenemos al perimetrio, que va a ser un revestimiento que en gran parte va a ser serosa, pero luego vamos a tener también adventicia. La diferencia entre serosa y adventicia es particular. La adventicia es una es una lámina de tejido conectivo nada más. La serosa es esa lámina de tejido conectivo añadiendo una capa de células epiteliales, ¿ok? Epiteliales planas, ¿ok? El mesotelio. Y es un tejido que recubre las cavidades del cuerpo, ¿ok? Entonces, ya, tenemos ahí las tres capas, el endometrio, el miometrio y el perimetrio, que forman la pared del útero. ¿Cuál es la función del útero? Básicamente captar el ovocito fecundado, ¿ok? Luego que sea fecundado en las trompas uterinas, principalmente en la ampolla, que es donde suele ocurrir la fecundación, pasa hacia el útero y aquí lo capta, se implanta aquí, ¿ok? Aquí también se nutre y se aloja el feto durante la gestación, aquí en este órgano. Entonces, esa es la función. Pero ya, habiendo revisado estas generalidades, vamos a la lámina histológica y aquí vamos a identificar lo que ya hemos hablado. Tenemos primero al endometrio, luego tenemos al miometrio, que como se dan cuenta, en proporción, el miometrio es mucho más grande, ocupa un espacio mucho mayor, que ya se veía en el esquema también, que el endometrio y por supuesto mucho mayor que el perimetrio, que es solo una capa de revestimiento que se ve aquí alrededor. ¿Ok? Entonces son estas 3 capas. ¿Qué capa nos va a importar? ¿Qué capa va a ser la capa que va a sufrir cambios? Es una capa de la pared del útero. ¿Qué capa va a ser la capa que va a sufrir cambios en el ciclo uterino por toda esta serie de hormonas que se produce? El endometrio. Por eso que también se llama ciclo endometrial. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un agrandamiento, un esquema de este endometrio. El endometrio tiene, bueno, aquí esta parte de aquí hacia abajo, que ven como que células ausadas, es la parte del miometrio, ¿ok? El endometrio vendría a ser desde aquí hasta arriba, que como vemos, tiene epitelio, ¿ok? Tiene epitelio, tiene un epitelio superficial y un epitelio glandular, ¿ok? Porque también tiene glándulas. Esta parte amarilla que ven aquí son glándulas, ¿ok? Las glándulas endometriales. Vamos a ver varias glándulas. Y como se ven aquí hay luces, ¿no? Que van hacia arribita. ¿Está bien? Luces, luces, luces. Que son las glándulas endometriales. Ok. Vemos también que hay una irrigación particular en este caso, que empieza con las arterias aquí, las arterias uterinas que dan ramas que penetran el miometrio en el estroma vascular, que va a ser la arteria arcuata, ¿ok? El miometrio, estamos en el miometrio todavía, y luego esta arteria arcuata da ramas que se dirigen al endometrio, que van a ser las arterias radiales. Estas arterias radiales se dirigen al endometrio y aquí van a dar ramificaciones basales que van a ser aquí estas arterias, la arteria basal o recta, ¿ok? Que irriga esta parte, la capa que está más cercana al miometrio del endometrio, ¿ok? Y luego también tenemos otras arterias que son particulares, ¿no? Parecen como fideos de Ayunomen, si se dan cuenta, ¿ok? Son particulares. Estas arterias son las arterias en espiral, que propiamente en realidad son arteriolas, ¿de acuerdo? Arteriolas. Estas arteriolas van a llegar, ¿ok? Hasta la parte de arriba, a la casi superficie del endometrio, ramificando menos arriba que abajo. A ver, o sea, me refiero que en cantidad
tiene menos ramificaciones arriba que abajo. Irriga menos arriba que abajo. O sea, abajo irriga más que arriba, por así decirlo. O en la profundidad más que en la superficialidad. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, si se dan cuenta, este esquema también distingue dos zonas dentro del endometrio, porque el endometrio empieza aquí y termina aquí, pero con los colores de fondo se distinguen dos zonas. Estas dos zonas son importantes distinguirlas, porque funcionalmente la capa del endometrio podemos dividirla en dos partes. Una parte superficial, que casi abarca los 2/3, y una parte profunda, que está en contacto con el miometrio. Esta es una división, entiéndase, funcional, ¿ok? Funcional. Esta capa va a ser la capa funcional, ¿ok? Y esta otra capa va a ser la capa basal. Bueno, capa basal, capa funcional. En algunos libros también lo van a encontrar como estrato funcional, estrato basal. Pero bien, vamos a llamarle capa aquí. Capa funcional y capa basal. La capa basal es la más delgada, está en contacto con el miometrio, y la capa funcional está más superficial, contacto con la luz, ¿ok? Y es más gruesa. ¿Por qué se divide en estas dos capas? Porque vamos a ver que tienen diferenciaciones muy claras. La capa basal es una capa dentro del endometrio. Yo les había dicho que el endometrio es la capa que se modifica en el ciclo uterino, pero ahí fallé porque no es todo el endometrio el que se modifica. Es una parte del endometrio la que se modifica en estos ciclos uterinos que duran igual, ¿no? 28 más menos 7 días. La capa basal es justamente la parte del endometrio que no se va a modificar, que no tiene una modificación cíclica, o en todo caso es escasa. Tampoco se va a eliminar en la menstruación, ¿ok? Y además, esta zona va a corresponder a la zona de regeneración. En cambio, la capa funcional es la capa que sí se va a modificar cíclicamente, va a tener modificaciones morfológicas. Además, se elimina en la menstruación, esta capa de aquí va a desaparecer. Desaparece esta capa en el momento de la menstruación, ¿ok? Que duraba 4 días aproximadamente, ¿no? Esta capa desaparece con la hemorragia, que es propiamente esta fase de menstruación que conocemos coloquialmente. Esta capa es la que desaparece y es la capa gruesa, ¿no? Que es 2/3 del grosor. Como esta capa desaparece, va a haber un momento donde solamente vamos a tener capa basal, ¿ok? Capa basal, la cual se va a encargar de ¿qué? De regenerar, ¿ok? Cuando la capa funcional desaparece en la menstruación y empezamos ya con el nuevo ciclo, ¿ok? El nuevo ciclo, empezamos con la capa basal, solamente con la capa basal, y la capa basal va a tener esa labor de regenerar, ¿ok? Las células que se encuentran aquí en las glándulas, en el fondo de las glándulas, van a empezar a replicarse, replicarse, replicarse para crear más glándulas. Las células del estroma, porque aquí también hay estroma y epitelio y estroma. Las células del estroma van a empezar a replicarse para crear también la parte estructural y de soporte de esta pared, ¿ok? Y además también las arterias, que como se dan cuenta, también son afectadas por esta eliminación y por ello el sangrado, ¿de acuerdo? Las arterias también van a empezar a elongarse dirigiéndose hacia la superficie para también poder nutrir esta capa funcional, porque a pesar de que desaparezca, igual merece ser nutrida, ¿no? Ok. Ahora, eso lo que vemos generalmente es en los esquemas. Vemos que hay un tipo de glándulas y vemos cómo estas glándulas van evolucionando de acuerdo a cómo va evolucionando el ciclo, eh, el ciclo sexual femenino. En correlación con el ciclo ovárico, vemos aquí el día 14 donde ocurre la ovulación. Si esto fuera el ciclo ovárico, hacia adelante, ¿cómo se llamaría? En la fase lútea. Hacia atrás, ¿ok? Lo que había ocurrido antes de la ovulación, la fase folicular. La fase folicular corresponde a una fase que se va a conocer como la fase proliferativa del endometrio, ¿ok? Donde lo principal es que se va a recuperar el endometrio que se ha perdido, la parte del endometrio que se ha perdido por la menstruación. Recordemos que el día 1 del sangrado es el día 1 del ciclo, ocurre la menstruación en un aproximado de 4 días, se pierde la capa funcional, solo queda la capa basal y la capa basal va a tener la labor de regenerar durante toda la fase de proliferación o estrogénica, porque aquí también recordemos que el ovario produce el estrógeno, ¿ok? Va a tener la función de recuperar esta capa funcional. Se recupera la capa funcional, ocurre la ovulación y va a ocurrir otra fase en el útero, que es la fase secretora o progestacional, porque aquí es donde actúa la progesterona, ¿ok? La fase secretora. Recordemos que tiene glándulas, ¿cierto?
¿ok? Entonces las glándulas aquí van a empezar a secretar glucógeno, como vemos aquí. Vemos que hay inclusiones de glucógeno en las células y que además se secreta en este rosadito que se ve aquí como marcado con número 5, es la sustancia del glucógeno secretado en las glándulas, que va a servir luego para la nutrición del blastocisto que se implante aquí, ¿ok? El producto de la fertilización que se implante en esta zona va a ser nutrido justamente por estas glándulas endometriales y su secreción. Vemos también que las arterias espirales empiezan, ¿no? Empiezan a elongarse, ¿ok? Y luego llegamos a un punto donde hay una isquemia, casi al final de estos días, ¿ok? Igual, muy parecido a lo que tal vez ocurría al cuerpo lúteo, como recordábamos, pero en este caso, estas arterias espirales, arterias en espiral, van a empezar a contraerse, ¿ok? Como que a cerrarse en partes, en segmentos, lo cual va a reducir el flujo, va a causar una necrosis en este tejido, en esta parte del tejido, y va a ocurrir aquí la fase isquémica. Isquémica porque no le llega oxígeno a este tejido. Esa es una isquemia. ¿Okay? Se muere esa capa funcional, se desprende, y ahí cuando se desprende es lo que es la menstruación propiamente, la fase menstrual. ¿Ok? Entonces, este es un esquema del Kirschenbaum. El Kirschenbaum identifica 4 fases en el ciclo uterino. Empezando del día 1, la fase menstrual, luego la fase proliferativa. La ovulación no es una fase del endometrio, del útero, porque el útero no cumple la función de ovulación. ¿Ok? Simplemente aquí es un marcador para referenciarnos en qué parte del ciclo estamos con respecto al ovario. Pero teníamos en la fase menstrual. Luego tenemos la fase proliferativa. Cuando ocurre la ovulación, cambia a la fase secretora o progestacional. Ahí vamos 3 fases. Y luego una fase isquémica, que también la reconoce así el Kirschner. Te habla de 4 fases. En general, en otros libros van a encontrar que solo son 3 fases, porque no, o sea, la parte isquémica la ponen dentro de la parte final, ¿no? Y casi en la transición entre la fase secretora progestacional con la fase menstrual, ¿ok? A veces no se toma en cuenta esta, como una fase propiamente, esta parte isquémica, sino como un proceso para pasar de aquí de la fase secretora o progestacional y una explicación de por qué ocurre la fase menstrual, ¿no? Entonces, te identifican solo 3 fases: fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora. Es esa clasificación la que vamos a tomar aquí para poder detallar a continuación qué cambios específicamente ocurren en estos tejidos. Uy, se volvió un poquito lento la computadora. Un momento. Ok. Ay, sí, entendió. A ver, un momento, un momento. Ya, creo que estamos bien. Ok, aquí hay cortes histológicos del endometrio y el miometrio. El endometrio es esta parte más oscura, ¿ok? Y el miometrio es de aquí hacia abajo. Aquí también vemos el endometrio de aquí hasta aquí, y el miometrio vemos de aquí hasta aquí. Aquí vemos el endometrio a partir de este límite hacia arriba y el miometrio de aquí hacia abajo. Ok, vemos esos 3 cortes que están tomados en diversas fases. La primera en la fase proliferativa, la segunda en la fase secretora, la tercera en la fase menstrual, cuando ocurre ya el sangrado. Aquí tenemos algunos agrandamientos de esta parte del endometrio. Aquí en el número 1 vamos a verlo aquí, ¿no? Con una mayor ampliación. Del número 2 lo vamos a ver aquí, igual con una mayor ampliación. Y del número 3 aquí lo vamos a ver también abajo con una mayor ampliación. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos la fase proliferativa, que ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál era qué es lo que ocurre en esta fase proliferativa? Se recupera la capa funcional, ¿cierto? Como su nombre lo dice, va a haber una proliferación de las células. Aquí particularmente actúa el estrógeno, ¿ok? Entonces recordamos el estrógeno en el ovario, en el folículo tenía la función de también replicar las células, de que empiecen a agrandarse, a replicarse. Además le daba a la célula de la granulosa los receptores para LH para que funcionen en la siguiente fase lútea, ¿ok? Pero aquí el endometrio y en el útero, en el endometrio, el estrógeno tiene esta función de inducir la replicación, un crecimiento de la mucosa, ¿ok? La mucosa aquí, la capa basal, nada más que queda, empieza a crecer hasta 3 milímetros por un proceso de hiperplasia. Hiperplasia, a diferencia de hipertrofia, hiperplasia es
incremento en el número de células. La hipertrofia es un incremento en el tamaño de las células, ¿ok? Hiperplasia, incremento en el número, hipertrofia, incremento en el tamaño, ¿ok? Entonces aquí hay una replicación, aquí hay mitosis, o sea, las células de 1 salen 2, de 2 salen 4, así empiezan a replicarse, ¿ok? Hasta llegar a un tamaño de 3 milímetros aproximadamente. Ahora, en ese proceso de replicación, la parte de las glándulas que ha quedado en la capa basal, ¿ok? Empieza también a crecer hacia la superficie con una forma recta. Primero obviamente es corto y a medida que va creciendo se va alargando. Es recta y estrecha, ¿ok? Recta y estrecha. Esta fase recién está replicando, recién está formando, recién está recuperando, ¿ok? Entonces aquí todavía no hay secreción glandular, recién se está creando la glándula, todavía. Como se está creando y como les dije, hay una replicación, hay un incremento del número. Para que incremente el número, ¿qué proceso requiere? Un proceso de replicación celular que es la mitosis. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar mitosis en abundancia, mitosis frecuente, ¿ok? Y además, como el estroma también se está replicando, no solamente el epitelio, sino el estroma también se está replicando, va a replicarse tanto que se va a volver compacto, como se ve aquí en la imagen en la ampliación de la derecha. Vemos el estroma compacto, el estroma es este de aquí, compacto, compacto, y aquí, esta es la glándula. Vemos la glándula recta y estrecha, ¿no? Recta y estrecha. Aquí también vemos otra parte de glándula. Son rectas y estrechas. ¿Ok? Luego tenemos la fase secretora. En la fase secretora, luego de haber pasado la ovulación, actúa principalmente la progesterona, ¿ok? La progesterona. Recordemos que aquí en el óvulo, ¿qué está ocurriendo? En el óvulo está ocurriendo que el cuerpo lúteo empieza a recibir la estimulación de la LH, también de la FSH, por supuesto, y empieza a producir progesterona. También estradiol, por supuesto que sí, pero en mayor cantidad progesterona. La progesterona aquí va a tener ya la función de que este endometrio ya no va a seguir creciendo tanto en número, sino en tamaño. O sea, las células ya no van a empezar a replicarse tanto, sino que las células van a empezar a hacerse más grandes. ¿Ok? Entonces hay un crecimiento adicional, por supuesto que sí, todavía hay un crecimiento adicional en esta fase, no es que deje de crecer aquí, crece adicional, o sea, hay un crecimiento adicional llegando hasta 5 milímetros, 6 milímetros, algunos dicen hasta 12 milímetros, pero por hipertrofia, es decir, porque las células empiezan a hacerse más grandes, no empiezan a multiplicarse, sino que empiezan a hacerse más grandes. En esta situación, las glándulas que antes eran rectas, como las vimos aquí, ¿ok? Las glándulas empiezan a hacerse tortuosas. Vemos aquí tortuosas, ¿no? Tortuosas, 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 como si fuera un serrucho, tortuosas, ¿ok? Tortuosas. Y además anchas. ¿Anchas por qué? Porque empieza a secretarse aquí adentro. ¿Por qué empieza a secretarse? Porque aquí es la fase secretora. Aquí ya se recuperaron las glándulas, ya están listas para su función, que es secretar. La progesterona ayuda en ello y empieza a secretar. ¿Qué cosa empieza a secretar? Glucógeno. ¿Para qué? Para que se nutra lo que se vaya a implantar aquí. ¿Ok? Y aquí, este rosadito que vemos aquí dentro de las glándulas es la secreción de estas glándulas endometriales. Entonces aquí sí hay secreción glandular de glucógeno. ¿La mitosis es frecuente? No, aquí ya no, porque ya tuvo su periodo donde se replicó el número. Aquí ya no se va a replicar el número. Aquí va a crecer más en tamaño. Las células van a crecer en tamaño. Como crecen en tamaño, vamos a tener aquí que el estroma es un estroma edematoso, ¿ok? Edematoso. Edematoso se hace referencia cuando empieza a ingresar líquido, ¿no? Líquido, líquido, líquido. ¿Ok? Entonces, empieza a ensancharse. Es así que empieza a crecer. En la fase menstrual, ¿qué es lo que ocurre? Si recordamos en el ovario, el cuerpo lúteo, cuando no hay fertilización, ¿ok? Lo que pasa es que cuando no hay fertilización, no hay quien mantenga el cuerpo lúteo en vida. Entonces el cuerpo lúteo solo como que tiene 10 días para vivir por sí mismo, y luego requiere que alguien más lo mantenga, y ese alguien más que lo va a mantener se produce a partir de la fertilización. Por lo tanto, cuando no hay fertilización, no hay quien mantenga el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo regresiona, se convierte en cuerpo albicans. Cuando se convierte en cuerpo albicans, ¿qué es lo que pasa con la producción de progesterona y el estradiol? Descienden, bajan. Entonces la progesterona va a descender. Por lo tanto, las arterias en espirales que habíamos visto en el esquema anterior van a empezar a sufrir esta contracción, ¿ok? Esta contracción. Específicamente se dice que esto ocurre por una sustancia que se llama prostaglandina, ¿ok?
Entonces empieza a ocurrir esta contracción. Contracción que va a causar una menor perfusión a esta parte del endometrio, a la capa funcional. Lo que va a ocurrir es una isquemia, el tejido no va a recibir la suficiente oxígeno y nutrientes, va a ocurrir una necrosis, se va a morir el tejido y finalmente se va a descamar, ¿ok? Como hasta aquí también llegaban las arterias, las arteriolas, va a ocurrir un sangrado. Ese sangrado y esa descamación de la capa funcional es la que vamos a ver en la menstruación. En los 4 días aproximadamente de menstruación es esa capa funcional del endometrio. Bien, entonces ya habiendo hablado del ciclo uterino, vamos a la última parte de todo, que es integrar las 3 cosas que hemos visto antes de esto. El eje hipotálamo hipófisis ovárico, el ciclo ovárico y el ciclo menstrual o el ciclo uterino. Si recordamos, en el eje hipotálamo hipófisis ovárico habíamos visto que tanto la LH como la FSH tienen una variación, ¿ok? De acuerdo a los días del ciclo sexual femenino, que dura 28 días aproximadamente, tiene una variación en cantidad, en concentraciones. En un momento es poco, en un momento desciende, en un momento aumenta, desciende, sube, hace lo que quiera por ahí, pero no es tanto lo que quiera, sino que vamos a ver que tiene una explicación, cada subida y cada bajada. Además, estas LH y FSH estimulan al ovario, el cual responde produciendo estrógeno en una primera fase y en otra fase produce más progesterona. ¿Ok? En la fase folicular produce más estrógeno, en la fase lútea produce más progesterona, que también tiene sus variaciones. ¿Ok? No es solamente así como les he dicho, no es que el estrógeno solo se produzca en la fase folicular y la progesterona solo se produzca en la fase lútea. Les he venido diciendo también que en la fase lútea, por ejemplo, también hay una producción del estrógeno, del estradiol, ¿no? Ok, vamos a ver también aquí qué es lo que ocurre en el ovario y sincrónicamente qué es lo que ocurre en el endometrio. Aquí vamos a tener una regla temporal, empezando el día 1 con, ya saben quién marca el día 1 del ciclo sexual femenino. El primer día de sangrado es el que marca el día 1. Luego tenemos el día 14, que es el día que marca la ovulación, y el día 28. ¿Cuál es la parte que va a ser constante en este ciclo sexual femenino? La fase lútea. La fase lútea es la fase constante. Esto de aquí siempre va a durar 14 días. ¿Ok? Por eso, como les dije en las primeras diapositivas, si este ciclo durara 30 días, aquí el día de ovulación sería el día 16. ¿Por qué? Porque de aquí hasta el último siempre tiene que haber 14 días. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos esto aquí. Lo que vamos a ver es aquí, el principio. ¿Qué es lo que vemos al principio? La hormona folículo estimulante vemos que tiene un ascenso. ¿Ok? Tiene un ascenso. ¿Que empieza aquí? No, no empieza aquí. No empieza desde el día 1. El ascenso de la folícula estimulante, miren desde dónde empieza. Ya viene subiendo desde el último día del ciclo. Y el último día del ciclo, ¿ok? Y traten de entender esto, el último día del ciclo es como que casi el inicio para el siguiente ciclo, día 1, ¿no? O sea, si se dan cuenta, esta parte final va a ser un poquito antes del inicio del siguiente ciclo, ¿ok? Por eso que aquí sube y en el siguiente ciclo va a seguir subiendo, ¿ok? Entonces, la FSH va a empezar incrementándose, ya empieza incrementándose desde el último día del ciclo sexual femenino, ya empieza con este incremento, pero aquí vemos que incrementa, incrementa, incrementa. ¿Tiene una explicación? Sí, ¿ok? Pero esa explicación la vamos a dar al final, cuando veamos aquí, porque aquí empieza, y aquí vamos a entender por qué empieza a incrementar la folícula estimulante, esta es hormona, ¿ok? Pero aquí ya partamos desde el hecho de que está subiendo, está incrementándose en concentración. ¿Qué es lo que ocasiona ese incremento? Ese incremento de FSH lo que ocasiona es, antes de hablar de lo que ha aparecido ahorita en la pantalla, primero un reclutamiento. ¿Reclutamiento de qué? De folículos. Recordemos que los folículos casi 60, 90 días antes de la ovulación de este ciclo que estamos viendo, o sea, de este ciclo, día 14, el resto de 90, 60 días antes, ya los folículos primordiales han empezado a desarrollarse, a crecer en folículo primario unilaminar, folículo primario multilaminar, ¿ok? Llegan a folículo secundario y aquí es donde entran al ciclo. Folículo secundario, entran al ciclo, ¿ok? El folículo secundario o folículo antral, donde ya tiene una teca interna y una teca externa, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ese incremento de folículo estimulante del todo el grupo que ha empezado ya hace 90, 60 días a evolucionar,
va a agarrar unos pocos, unos cuantos, ¿ok? Unos cuantos folículos van a ser seleccionados para entrar a este ciclo. Entonces, aquí al ciclo no entra un solo folículo, entran varios folículos secundarios, ¿ok? Y entran aquí. Ok, entonces, en ellos, ¿qué es lo que ocurre? Si recordamos, este folículo secundario tiene por aquí va a estar el ovocito, tiene sus células de la granulosa en muchas capas, por supuesto, tiene un antro también, así es, y tiene una membrana granulosa y luego tiene una célula tecal, ¿ok? Propiamente el célula de la teca interna, que es la célula que tiene receptor para LH. Si se dan cuenta también aquí, la LH no es que esté durmiendo, por así decirlo, también está presente aquí, incluso en mayores cantidades que la FSH durante todo el ciclo. Como les había mencionado, en la vida fértil la LH está en más concentraciones que la FSH, ¿ok? Pero en esta parte, la LH también tiene una función, por supuesto que sí. La LH viene aquí, estimula a la célula de la teca interna, la célula de la teca interna agarra colesterol de la circulación, de la vascularización que hay por aquí, agarra colesterol, produce andrógenos, primero empezando con progesterona, luego produce estos andrógenos. Estos andrógenos pasan atravesando la membrana granulosa hacia las células de la granulosa, pasan aquí para que cuando la FSH, que está en incremento, estimula a esta célula de la granulosa, esta célula de la granulosa estimula la aromatasa y con el andrógeno, que en este caso señala que es la testosterona, que ya ha venido desde la célula tecal, se produzca, ¿qué se va a producir aquí? El estrógeno, ¿ok? El estrógeno. Entonces, esta célula de la granulosa va a empezar a producir estrógeno. ¿Por qué? Porque la FSH aumentó. ¿Ok? La FSH aumentó, desató todo un mecanismo aquí donde también participó la LH y se produce estrógeno. Este estrógeno va a ser el que nos va a dibujar aquí la subidita que tiene al principio el estrógeno. ¿Ve? El estrógeno empieza a subir. Entonces, el estrógeno empieza a incrementar. ¿Por qué? Porque el folículo secundario empieza a secretar, empieza a producir estrógeno en más cantidades. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que este estrógeno en un principio es medio traicionero. ¿Por qué? Porque este estrógeno, ¿ok? En vez de ayudar al FSH a incrementar, lo va a disminuir, ¿ok? O sea, miren, la FSH aumentó y gracias a la FSH se produjo estrógeno, ¿ok? Pero el estrógeno lo que va a hacer es, te voy a bajar FSH y lo disminuye. Eso se llama retroalimentación negativa, ¿ok? El estrógeno se dirige hacia el hipotálamo, hipófisis, hace una retroalimentación negativa y disminuye la FSH. ¿Es la única sustancia que hace eso? No. Aquí también, si recuerdan, al principio les había hablado de inhibinas, ¿ok? Inhibinas, otras sustancias que también se producen. La inhibina B, por ejemplo, ¿ok? Hay inhibina B, inhibina A. La inhibina A es producida por el cuerpo lúteo, la inhibina B por las células aquí de la granulosa. La inhibina B también tiene la misma función aquí, de disminuir, inhibir, por eso se llama inhibina. Inhibe aquí las gonadotropinas. Y las gonadotropinas aquí bajan, si se dan cuenta. La FSH principalmente, que es el actor principal de esta primera fase, folículo estimulante para el ovario, ¿ok? Disminuye. ¿Por qué? Por retroalimentación negativa. Ok, hasta aquí ya estamos. ¿Qué sigue? Sigue que este estrógeno que se ha producido por las células de la granulosa también va a tener un efecto en el mismo ovario, un efecto paracrino, ¿ok? Que va a expresarse en una replicación de las células de la granulosa. El folículo va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ¿ok? Y además le va a dotar de receptores para LH a estas células de la granulosa que antes no tenía LH, ¿ok? Receptores para LH. Ahora, si se dan cuenta, yo le he puesto un nombre que es folículo dominante. No le he puesto folículo de Graf o terciario, que obviamente sí lo es, pero le he puesto dominante ¿por qué? Porque algo también importante a mencionar aquí es que esta disminución de FSH no es tan perjudicial, y en realidad no es perjudicial. ¿Saben qué sucede cuando disminuye la FSH? Miren, aquí al principio incrementó la FSH y se reclutó un grupo, una selección de folículos, pero todos los folículos no van a ovular, solamente uno tiene que ovular. ¿Quién va a ovular? El folículo dominante. ¿Y cómo se selecciona el folículo dominante? Es muy fácil. Aquí los folículos que tengan mayores cantidades de receptores para la FSH y por lo tanto los folículos que tengan mayor capacidad, ¿ok? De reconocer a la FSH para seguir produciendo estradiol
y que este estradiol les siga nutriendo a ellos mismos para que sigan aumentando en tamaño y en replicación y madurando, etcétera, estos folículos son los que van a sobrevivir. Por eso que cuando la FSH empieza a disminuir, solamente los folículos con la cantidad suficiente de receptores para FSH que puedan, a pesar de que la FSH disminuya, a pesar de eso puedan reconocer las pequeñas cantidades de FSH porque tienen la cantidad suficiente de receptores, solamente ese folículo es el que se va a seleccionar para que finalmente sea ovulado. Y ese es el folículo dominante. ¿Ok? Entonces la disminución de FSH tiene esa función también de seleccionar un folículo, el folículo más apto, para que siga el proceso de, aquí de maduración folicular, ¿no? El proceso de estimulación folicular, etc. Ok. Estábamos aquí en que el estrógeno era producido por el folículo antral, aquí se producía por las células de la granulosa, este estrógeno tenía efecto en las mismas células de la granulosa, en el mismo folículo, etc. Este estrógeno va a empezar a incrementar, incrementar, incrementar y casi en el día 14, incluso antes del día 14 en realidad, llega a incrementar tanto que se arrepiente de lo que antes hacía. Antes tenía una retroalimentación negativa, ahora va a tener una retroalimentación positiva. ¿Por qué? Bueno, en realidad, al menos en todos los libros que llevo a consultar, entiendo que hasta ahora no se tiene muy claro el por qué. Algunos te hablan de que es la progesterona, el incremento de progesterona, el que favorece ese cambio en el comportamiento del estrógeno. Pero lo que tenemos que entender, al final de cuentas, es que cuando el estrógeno llega a un punto, ¿ok? Y se sostiene en ese punto, en ese pico, ¿ok? Aproximadamente unas 50 horas tienes que estar así, ¿ok? Entonces se sostiene aquí, va a cambiar su comportamiento y ya no va a ser una retroalimentación negativa, sino que va a ser una retroalimentación positiva. Esa retroalimentación positiva se expresa al ver nosotros este pico de LH, ¿ok? Este pico de LH. Hay una retroalimentación positiva, la hipófisis dice, ya subió tanto el estrógeno, ahora sí, cambió su comportamiento, libero todo la LH que tengo y libera todo el shot de LH que tiene y se forma este pico de LH, el pico de LH, ¿ok? Ahora, como vemos también, este pico de LH, o incluso el LH que ya venía subiendo, el LH va a favorecer aquí en la célula de la granulosa, que sí tiene capacidad de producir progesterona, pero no tiene la capacidad de la progesterona convertirlo al estradiol, porque la progesterona antes tiene que pasar por convertirse en andrógeno, y eso solo lo puede hacer la célula de la teca, así que la célula de la granulosa, eh, gracias a este estímulo de la LH también, empieza a producir un pequeño incremento de progesterona. Se dice que este pequeño incremento de progesterona que hay en un inicio también estimula a que la FSH incremente y tenga un pico. Mucho menor que el LH, por supuesto que sí, pero también hay un pico de FSH. ¿Tiene importancia para la ovulación? En realidad, no. Quien tiene importancia para la ovulación es la LH, porque recuerden, la ovulación, ¿con qué paso inicia? Con el pico de LH. 36 horas antes de que ocurra la ovulación, hay un pico de LH, ¿de acuerdo? Ahora, este pico de LH lo que hace es, recuerden que el LH se dirige hacia los receptores de las células que van a recibir a esta hormona luteinizante. Lo que sucede aquí es que hay tanto LH que los receptores se saturan y se inhiben a sí mismos, ¿ok? Entonces ocurre una hipofunción de los receptores. Hay tanto LH que los receptores no aguantan mucho, reducen su función, hay una hipofunción de los receptores y disminuye la producción aquí o la función de estos receptores de este reconocimiento de LH. Esto lo que hace es que ya no se continúe estimulando el mecanismo donde la teca interna producía andrógeno y luego el andrógeno pasaba a la granulosa para convertirse en estrógeno. Por lo tanto, el estrógeno empieza a disminuir. Empieza a disminuir el estrógeno. ¿Ok? Empieza a disminuir el estrógeno. ¿Por qué? Porque el pico de LH causó una hipofunción de los receptores, se detiene el mecanismo aquí de, de producción del estrógeno. Además, también van a ver que en algunos libros mencionan de que el incremento aquí de progesterona en un inicio, porque aquí ya está funcionando los receptores de LH, ¿no? Y produce esta célula de la granulosa, produce la progesterona,
La progesterona también tiene una función de detener la replicación que venía estimulando el estrógeno. El estrógeno venía estimulando una replicación, lo cual es detenido por la progesterona. También se comenta que esta progesterona que detiene la replicación del folículo dominante, detiene también la maquinaria que produce estrógeno y por eso se produce la caída aquí del estrógeno. Ok, entonces ya estamos aquí. El estrógeno está cayendo. Cerca al día de la ovulación, bueno, cerca al día de la ovulación es que ocurre esto de aquí. Y como les había mencionado, en el día 14 es el día de la ovulación. ¿Ok? El pico de LH ha ocurrido 36 horas antes, lo cual favorece todos los pasos que van a seguir la formación del estigma, la ruptura del estigma, etcétera, y la contracción de estas fibras musculares del estroma ovárico para que sea expulsado el óvulo. Ocurre todo eso, se produce la ovulación. ¿Qué es lo que queda en el ovario? El cuerpo lúteo. Recordamos el cuerpo lúteo, tiene sus células granulosas luteinizadas y las células de la teca luteinizada. Ok. El cuerpo lúteo, ¿qué hormona producía con mayor cantidad? La progesterona. ¿Ok? Entonces, aquí la progesterona sigue subiendo. Ya había venido subiendo de aquí y aquí empieza a incrementar más. El estrógeno está de bajada y la progesterona aquí está de subida. ¿Ok? Entonces, en esa situación, la progesterona empieza a tomar el control de esta segunda fase, que es la fase lútea, por el cuerpo lúteo, pero para el endometrio vendría a ser la fase secretora, ¿no? Donde actúa principalmente la progesterona, ¿ok? Pero también recordemos que el cuerpo lúteo produce estrógeno, por lo tanto el estrógeno no va a reducirse hasta su situación basal, sino que también va a volver a incrementarse, va a volver a subir, pero no tanto como la progesterona. Llega a incluso su pico máximo, aquí va a ser la mitad del pico máximo que tuvo aquí antes para estimular la retroalimentación positiva de la LH, ¿ok? Va a ser la mitad aquí. Entonces, aquí, de todas maneras, a pesar de que el estradiol vuelve a subir, la progesterona ya le ganó. La progesterona está dominando esta parte del ciclo. Ok, el aumento de progesterona lo que va a ocasionar es una retroalimentación negativa sobre las gonadotropinas. Ok, entonces las gonadotropinas van a volver a descender. No solamente es la progesterona, también son las inhibinas. Les había mencionado que el cuerpo lúteo produce inhibina A. Esta inhibina A también tiene función de retroalimentación negativa, inhibe. ¿Okay? Se inhibe aquí y por eso que empieza a descender el pico. Empieza a haber un descenso de la LH y de la FSH. Retroalimentación negativa. Luego, cuando el cuerpo lúteo, recuerden que tiene un tiempo de vida de 10 días aproximadamente, y no hay una fertilización del ovocito que es expulsado, no se fecunda, ni nada, el cuerpo lúteo va a sufrir un proceso de regresión, luteólisis, donde va a producirse el cuerpo albicans, que ya habíamos hablado de esto, y por lo tanto, este cuerpo albicans ya no produce la progesterona ni el estradiol. Por lo tanto, la conversión del cuerpo lúteo al cuerpo albicans va a ser la causante de la disminución del estrógeno y de la progesterona. Estas hormonas del ovario empiezan a disminuir. Como empiezan a disminuir estas hormonas del ovario, recordemos que aquí, ¿por qué bajó la LH y la FSH? Porque el estrógeno y la progesterona subió. Cuando baja, adivinen qué va a pasar. Va a subir de nuevo, ¿qué cosa? La LH y la FSH. ¿Ok? Y es ahí que empieza a incrementarse estas gonadotropinas, haciendo de esta manera que en el siguiente ciclo, en el día 1 del ciclo siguiente a este, volvamos a tener la FSH de nuevo en su vida, las gonadotropinas en su vida. Y de nuevo se repite todo lo mismo que les he explicado. ¿Ok? Entonces, ese es el funcionamiento aquí. ¿Qué es lo que ocurre en el útero? Que no nos hemos olvidado. En el endometrio tenemos una fase menstrual, ¿ok? Aquí recordemos que como hay esta bajada de progesterona y de estrógeno, progesterona principalmente, se libera prostaglandinas, las arteriolas en espiral empiezan a contraerse, hay una necrosis, se descama, la capa funcional del endometrio empieza a caerse en un periodo de 4 días, lo que conforma la fase menstrual. Luego aquí ya tenemos la capa basal, con la tarea de regenerar la capa funcional, ¿ok? Entonces, esta fase va a ser la fase proliferativa, donde actúa principalmente el estrógeno que se está produciendo aquí, ¿ok? Este estrógeno que ha sido estimulado por la FSH, ¿ok? Que estimula aquí, la FSH, recordemos, estimula aquí en las células de la granulosa, la
la producción o la síntesis de esta enzima aromatasa que va a ser la causante de transformar la testosterona en estrógeno. ¿Ok? Entonces, este estrógeno que se produce en grandes cantidades y que se ven aquí en esta gráfica es también la que va a estimular la fase proliferativa del endometrio. Luego tenemos la fase secretora, ¿ok? Donde la hormona que va a estimular esta fase secretora, la producción, la secreción de glucógeno en las glándulas, va a ser la progesterona. Progesterona que está siendo producida por el cuerpo lúteo, ¿ok? Cuerpo lúteo. Y listo. Ahí habríamos acabado todo lo que es el ciclo ovárico, ciclo uterino, también teniendo en cuenta la parte fisiológica que es lo que explica todo este funcionamiento. Y bueno, hasta ahí habría acabado la exposición. Gracias a todos por la paciencia. No sé si tienen alguna duda. Ya habría acabado aquí. Gracias. Perfecto, Víctor. Muchas gracias por la ponencia el día de hoy. Y así es, chicos, si tienen alguna duda, aprovechen en hacerla ya sea por el chat general o por chat privado también para que lo pueda ir respondiendo Víctor. Algunos comunicados antes también de ir acabando la sesión. No se olviden, chicos, que mañana viernes a las 8 de la mañana vamos a tener la reprogramación justamente del introductorio de generalidades de neuroanatomía y de médula espinal, más que todo por la parte anatómica, ¿no? Y que en la tarde va a ser la reprogramación de la semana pasada, lo que iba a ser la primera sesión de biología molecular. Así que, bueno, Víctor, ¿te llegó preguntas? Si no, ya para ir cerrando la sesión, porque tampoco están acá en el chat general. No me han llegado dice, buenas, una consulta. ¿Cómo se forman los quistes ováricos? Ok, a ver, lo respondo rápido, ¿vale? Ay, Ok, esto de los quistes ováricos es algo, ay, creo que va a demorar en pasar las diapositivas. Solamente traten de imaginarse lo que les voy a decir. Cuando se rompe el estigma, ¿no ves? Recuerdan en la ovulación se rompe el estigma, quedan unas partes del epitelio superficial que se meten hacia el estroma y cuando se cierra el estigma, porque el estigma no se queda abierto, la ruptura para la ovulación no se queda abierto todo el momento, sino que se cicatriza, atrapa una porción de epitelio y el epitelio de este ovario pues va a secretar también, va a secretar. Entonces, este epitelio atrapado en el estroma va a empezar a formar unos quistes. Y es así como se forman los quistes ováricos. Unos quistes que se encuentran ahí. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto, Víctor. Acá justo la doctora Gutiérrez pregunta, ¿cuáles son las preguntas fijas del examen? A ver, los puntos más importantes de tu exposición, ¿cuáles podrían ser? Creo que eso tendría que decirlo la doctora. Pero ya, a ver, creo que, a ver, un esquema muy importante, esto de aquí es cuando también puedan ver fisiología, pero algo muy importante es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en histología, sería lo que vamos a encontrar, cómo vamos a encontrar el endometrio en las diversas fases, ¿no? Eh, en la fase proliferativa, cómo vamos a encontrar el endometrio, con este estroma compactado, alto grado de mitosis, las glándulas, cómo van a ser estas glándulas, rectas, estrechas, y en la fase secretora también cuál es la morfología en esta parte. Entonces, eso al menos recuerdo bastante que se resaltaba bastante, y incluso nos venían bastantes preguntas de eso. Y de los folículos también. Ujú. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, chicos, creo que ya no hay más preguntas, entonces vamos a ir cerrando el introductorio del día de hoy. Más bien, muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Igualmente, doctora Gutiérrez, por su presencia el día de hoy. Justo acá hay un comentario, la doctora menciona, no confundir quistes ováricos con quistes foliculares, quistes del epitelio de superficie con los quistes por hiperplasia de folículos. Muchas gracias por el comentario, doctora Gutiérrez. Entonces, tengan eso en consideración, chicos. Como les comento, mañana temprano a las 8 vamos a seguir con lo que es el introductorio de neuroanatomía a las 8 de la mañana y a las 5 vamos a tener igualmente la recuperación de membrana biológica, citoplasma, en lo que vendría a ser la parte de biología molecular, ¿no? Así que los esperamos, chicos. Y con respecto a lo que son los materiales que varios me están preguntando, están siendo subidos a la carpeta, ¿no? Tanto el video como van a ser las diapositivas como tal.
Y bueno, ahí la doctora menciona, ¿no? Que esos detalles ya lo van a ver más en patología y en ginecología, ¿no? Así que ahorita solo enfóquense en lo básico, que es histología, biología, anatomía y lo demás. Y bueno, las felicitaciones, el caso, ¿no? Muy detallada y cierta exposición. Felicitaciones, Víctor. Así es. Y muchas gracias, pues, a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Víctor, y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el día de mañana, chicos. No se olviden. Cuídense y muy buenas noches a cada uno de ustedes.